Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? Empezamos el capítulo 11 de Hechos y hoy vamos a ver el tema cómo desviarse. Y es que si nosotros queremos desviarnos del camino, a veces no va a ser una desviación completamente contradictoria, sino muy sutil, y vamos a acabar lejos del camino de Dios. No vamos a hacer el servicio que Él ha querido para nosotros ni cumplir sus propósitos. Jesús dijo que el camino era angosto, que tenemos que tener cuidado de no desviarnos a derecha ni a izquierda. Y Martín Lutero, el reformador, decía que el cristiano está luchando con la verdad como quien lucha con subir a un borracho a un caballo. Lo está subiendo de un lado y ya se le está cayendo del otro. Nosotros tenemos que tener cuidado de no alejarnos de la izquierda, pero empezar a desviarnos a la derecha. En esta historia vemos algunos indicios que nos pueden ayudar a mantenernos centrados en el Señor y que nada nos distraiga. Vamos a empezar leyendo. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Este primer punto, si queremos desviarnos del buen camino, hay que olvidarnos del propósito. Y esto es algo que, si eres de Shammah, hemos visto varias veces últimamente. Es olvidar el propósito, te convierte en alguien que solo actúa por ritual, por religión, por costumbre, y eso nos desvía fácil del camino. El primer versículo nos dice que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, pero el segundo versículo nos dice que los judíos empezaron a poner objeciones. Es como, no es lo más importante lo primero, el primer versículo que ya escuchaste. Pero ellos hacen énfasis en, híjole, tengo prejuicios, y de cierta manera es entendible. Toda su vida habían sido enseñados a la importancia de la circuncisión, de comer alimentos muy puros y no contaminados. Comer con los gentiles implicaba romper estas costumbres que ellos consideraban muy buenas. Pero la pregunta es, ¿a qué exactamente los había mandado Jesús? Me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No era esto cumplir con esa comisión que les había dado el Señor? Pero ellos se preguntan, ¿circuncisión? Cosa de la que el Señor no habló. Y cuando olvidamos este propósito, es que empiezan a haber muchas divisiones. Por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo los regaña porque dicen, están ustedes dividiéndose diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Pablo les enseña que se han olvidado de lo importante, del propósito. Por eso Pablo dice, Jesús no me envió a bautizar. Y el hecho de que yo los bautice o no debería de hacerlos sentir superior. Porque no es eso a lo que me envió el Señor, sino a predicar el Evangelio. Y eso, lejos de hacernos sentir orgullosos y dividirnos, nos hace unirnos. Olvidar el propósito es algo que nos va a desviar rápidamente. Pero si nosotros estamos constantemente recordándolo, nos vamos a mantener centrados. Vamos a seguir leyendo. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en trance una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo.
En segundo lugar, si queremos desviarnos del camino correcto, tenemos que descuidar nuestra relación con Dios. No hay que olvidar que aquí, mientras Pedro recibió la visión, él estaba orando y escuchando la voz de Dios. Él pudo haber estado haciendo cualquier otra cosa y mantener sus costumbres para siempre. Y aun cuando Dios le hablaba, pudo haber tratado de ajustar lo que le dijo y tratar de imponer sus prejuicios. Pero con todo y las dificultades, Pedro escuchó. Esto es porque estaba en comunión con Dios. De verdad lo buscaba con sinceridad y quería hacer su voluntad. Y Dios, con mucha paciencia, lo guió. Por eso es que si no queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, tenemos que estar cerca de Dios todo el tiempo. Vamos a seguir leyendo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope a hacer venir a Simón, también llamado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. El tercer punto, si queremos desviarnos del camino seguro, es ser orgullosos. Porque la humildad nos puede llevar a ser mansos y a estar atentos y cuidadosos. El orgullo nos ayuda a aferrarnos en nuestro camino, aunque esté equivocado, a no escuchar a nadie y mantenernos en ese caminar nuestro, tan propio, ¿verdad? Y esto es lo que pudo haber sucedido aquí. Mira, Pedro pudo haber dicho: yo no les debo ninguna explicación a estos. Dios, de hecho, me habla directamente a mí, me dijo sus instrucciones y yo, como un gran hombre de Dios, hice caso. Así que no te tengo que responder nada. Pero por otro lado, Pedro fue humilde, entendió lo que ellos estaban pasando, fue empático. ¿Por qué? Porque él había pasado lo mismo. Él tuvo las mismas dudas. Y ahora él estaba llegando con ellos, con su aliento todavía con olor a tocino. Es normal que ellos estén muy sacados de onda y Pedro procede a explicarles con mucha paciencia. Él entendió que es difícil, y si para él fue difícil teniendo una visión con Dios mismo hablándoles, ¿cómo no iba a ser difícil para ellos? Él entendió que tuvo el privilegio de que Dios mismo se lo explicara. Por eso lo explicó con paciencia todo lo que sucedió. Él pudo haber dicho: a ver, a mí me lo dijo Dios. Pero tal vez su actitud fue más como: a mí me lo tuvo que decir Dios. Pues conmigo tuvo que usar de una palabra especial para que yo pudiera entenderlo y ya con esa firmeza poder ser un buen líder y guiarlos a entender lo mismo. También me sorprende mucho el último versículo que leímos, que dice que Pedro cuenta que apenas había empezado a predicar y el Espíritu descendió sobre ellos. Y Pedro cuenta esto como algo, yo creo que también humilde. Es como pudo haber dicho: fíjate el sermonzazo que les aventé. Y lejos de eso, Pedro dice: no, es que apenas estaba empezando y fue Dios quien lo hizo. No quiere decir que no usara a Pedro y que su predicación no fue importante, que lo que dijera pudo haber sido cualquier cosa. No, todo esto es necesario, saberlo, entenderlo, prepararlo, pero es Dios quien lo hace. Y Pedro simplemente es un instrumento y él se sabe así con mucha humildad. Vamos a terminar leyendo. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. El último punto es olvidar la palabra de Dios. Si queremos desviarnos, hay que olvidar la palabra de Dios. De hecho, el mismo Pedro más tarde va a escribir en una de sus cartas: es muy importante que estemos atentos a la palabra de Dios porque es como una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro.
Y es que Pedro, cuando vio esta situación, se acordó de lo dicho por el Señor. Fíjate que interpretó lo que estaba sucediendo a la luz de lo que decía la palabra. Y no impuso sus prejuicios a lo que el Señor había dicho. Pero gracias a Dios que nos permite muchas veces ver la palabra de Dios, sí escrita, pero también cobrando vida en medio de la iglesia cuando la estamos cumpliendo. Y eso es lo que debemos buscar. Si olvidamos la palabra de Dios y nos acomodamos solamente a nuestras tradiciones, la desviación está a la vuelta de la esquina. Y la pregunta que se nos queda de reflexión tiene que ver con esto y con todo el tema. Vemos que Hechos habla mucho de transiciones, de cambios dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿a qué debería la iglesia aferrarse y qué debería permitir que siga cambiando? Es más, ella misma hacer el esfuerzo por adaptarse al cambio. ¿Cómo podemos tener un criterio entre lo que debemos conservar y lo que debemos cambiar? Porque no todo lo conservador siempre va a ser bueno, como vemos aquí, y evidentemente no todo lo liberal y moderno es correcto, por más que nos ponga a la vanguardia. Hay algo que debemos conservar y hay algo que debemos de ir modificando con el tiempo. ¿Cómo podríamos tener un buen criterio en esto? Hay que pensarlo y que Dios nos vaya guiando. Muchas gracias, nos estamos viendo a la próxima. Bye.